Buenos días, es un gusto volver a encontrarnos. Hoy vamos a hablar del long COVID. No sé si todos han oído hablar de esa palabra de long COVID, pero es un término que se está utilizando ahora en la parte científica para explicar que el COVID no se fue del todo, que quedaron un montón de secuelas y que muchas personas las están sufriendo en ese momento, ya sea con la vacuna, ya sea con que les haya dado el COVID. Y resulta que cuando las personas se dan cuenta que tienen el famoso long COVID es porque tienen algo muy grave. Se vienen a dar cuenta porque se quedan paralizadas la cara o el cuerpo, o les da un derrame, una trombosis cerebral, o les da una trombosis en una pierna, o les da de una vez un infarto y se mueren. Pero la gran mayoría lo que empiezan a tener es un daño metabólico. Empiezan a tener gente completamente sana, aliviada, que se alimenta bien, que hace ejercicio, o sea, que no tendría razones de nada. Empiezan a tener el colesterol dañado, los triglicéridos dañados, el azúcar dañado. Y lo más grave es que cuando empiezan a tener esos daños ya del azúcar dañado, empiezan a tener la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una medida que se toma en el cuerpo para medir cómo está funcionando el páncreas. Y lo más curioso es que hay gente muy jovencita o gente de cualquier edad que eran perfectamente aliviados, pero que tuvieron las vacunas del COVID o les dio COVID 2 o 3 veces, empezaron a tener, dizque la hemoglobina glicosilada alta, y los empezaron a llamar que dizque tienen eh, prediabetes. Desgraciadamente, dentro de la ciencia normal, se empiezan a poner insulinas y se empiezan a poner un montón de tabletas que son hipoglicemiantes, que ahora están peleando mucho con cuál toman o cuál no se toman. Lo que yo he visto cuando llegan a la consulta es que llegan con todo ese metabolismo malo a pesar de los medicamentos que se están tomando. Entonces llegan un día a la clínica que con la presión muy alta, les bajan la presión y al otro día llegan con la presión demasiado bajita. Lo mismo con la glucosa, les ponen que insulina para bajarle la glucosa alta que tienen, lo mandan para la casa y al otro día llegan con la glicemia por el piso. Porque es que esos daños metabólicos, cuando son por un daño tan grande como lo hace la proteína space del COVID, no hay forma de que los quiten con una vacuna, con una insulina. Entonces le están ofreciendo a la gente que se pongan una insulina que vale 2 millones de pesos, que no es sino que se la pongan poquito, que eso les dura un mes cada 15 días, 2 millones de pesos cada 15 días para que no tengan mucho problema. ¿Cómo le parece que ya uno hasta tiene que ser rico para salvarse la vida según la ciencia? Lo que hay es que el COVID, ya sea la vacuna o ya sea que te dé el COVID, no importa si COVID grande, si COVID Omicron, cualquiera de esos, ese virus tiene en la colita, tiene una proteína que se llama proteína space. Con esa proteína fue que hicieron la vacuna y por eso cuando te inyectan la vacuna o cuando te da el COVID, que lo que te inyectan es también la proteína space cuando te da la gripa esa, lo que te queda en el cuerpo es que esa proteína para poderse reproducir se mete en las células del cuerpo, estalla las células y se mete dentro de una sustancia muy importante que tiene el cuerpo que se llama mitocondria. La revienta, se reproduce y uno queda sin energía. Hágase de cuenta que usted entra a un edificio, a una urbanización de casas o de edificios, donde quitan el portero y el portero, como no está, por ahí entra el que quiera, entra cualquier virus, cualquier bacteria, entonces todo el mundo se comienza a enfermar de todo, comienzan con cirugías de todo tipo, y eso no es lo más grave. Cuando yo hizo que vienen y consultan con uno, es porque ya tienen cáncer, porque como están tan descontrolados, les da cáncer y no se dan cuenta. Cuando ya se dan cuenta en las clínicas que el paciente tiene cáncer, es porque no solamente tiene el cáncer ahí en el sitio, sino que ya tiene metástasis y todo. Y estamos en un problema de salud pública muy, muy grande con ese tema del long COVID. Yo por favor les suplico que se protejan de eso y les voy a dar una clase larga, completa en cómo se debe manejar ese tipo de cosas para que ustedes
no lleguen a decir que nadie les dijo que había forma de salvarse y de evitar ese montón de complicaciones.